¿Cómo se nota que, como dice la Biblia, estamos en los postreros días? Qué rápido se fueron esos 5 minutos, muchachos. A mí no me dio tiempo ni de tomar agua, pero bueno, ¿qué más queda? Hay que continuar trabajando porque si no, ¿cómo cumplimos? Espero que les haya caído bien el cafecito que les mandé, que se hayan despertado un poco, vamos a ver, y así poder continuar con nuestra clase satisfactoriamente porque los veo un poquito flojos al respecto. No sé qué le pasa a este grupito, que todo el tiempo andan como un poquito dormiditos, muchachos, no sé. Ustedes tienen que tratar de participar más si quieren aprender más, ¿oyeron? No, y pasó bien en la clase. Sí. Si ustedes no dicen nada, yo asumo que todos lo están entendiendo y sigo de largo y al final entonces, profesor, habían dudas, pero nunca preguntamos. Bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente punto, muchachos. Espero que hasta aquí, hasta este punto, ya lo hemos revisado, repasado, preguntado, etcétera. Y espero que ya no hayan dudas. Vamos a continuar entonces con los siguientes elementos para salir de la teoría del día de hoy y hablar un poco sobre lo que es la evaluación PC1. Que hubieron ciertos cambios que ya se los he notificado a la mayoría de los salones por vía de WhatsApp. Creo que su delegado debe haber recibido también la información, Moquillaza, y espero que la haya compartido con ustedes. De todas maneras, al final, cuando terminemos de la teoría, explicamos en cuanto a eso. Vamos entonces. Vamos a hablar de los pasos básicos para la construcción de un sistema experto basado en reglas. Tenemos 3 pasos fundamentales. En primer lugar, debemos estar conscientes de que el encargado de esta tarea es llamado ingeniero de conocimiento, es decir, una persona ingeniero de sistemas que se preparó específicamente para el desarrollo, creación de sistemas expertos para la construcción de lo que son bases de conocimiento. Y esta persona tiene 3 funciones primordiales. En primer lugar, elegir el tipo de inferencia que utilizará el motor para generar la base de conocimiento. En cuanto a esto, hay que decidir si vamos a utilizar encadenamiento hacia adelante o encadenamiento hacia atrás. Esto va a depender sobre todo de la manera en la que los hechos se relacionan con las conclusiones inferidas. Si por lo general nos dan los síntomas para obtener el diagnóstico, usamos encadenamiento hacia adelante. Pero si por el contrario lo común es que nos den el diagnóstico y que nosotros tengamos que determinar los síntomas que originaron el problema, por ejemplo, en el primer caso es lo común para pacientes médicos, pero para el caso de automóviles o de cuestiones de reparaciones mecánicas, muchas veces vemos el problema ya de una vez, es decir, el diagnóstico, y debemos buscar cuál es la causa que está originando dicha falla. Por otro lado, esto depende también del tipo de aplicación que va a tener el sistema experto que se construya. No va a depender entonces, como ven, directamente de los gustos y decisiones de los desarrolladores, sino de las características del sistema que estemos estudiando. La segunda función del ingeniero de conocimientos en cuanto a la construcción de la base de conocimientos es la generación en sí de dicho elemento. Esto se realiza a través de lo que llamamos adquisición del conocimiento, siendo esta la parte en la que se enseña al sistema a ser un experto en la materia específica. Dicho conocimiento puede provenir de diferentes fuentes, como por ejemplo libros, de donde sacamos información y vamos construyendo nuestra base de conocimientos. También manuales propios de diversos procedimientos, sobre todo de tipo industrial, bases de datos donde analizamos las estadísticas de ocurrencia de diversos eventos y especialmente de personas expertas en el tema específico que estemos tratando. Por lo cual es vital que el ingeniero de conocimiento comprenda suficientemente el tema para así poder descubrir las reglas que formarán parte de la base del conocimiento. Esto implica un dominio tanto del problema como de su entorno y no solo de las herramientas de solución. Es decir, no basta con ser buenos en el área de programación para ser ingenieros de conocimiento, sino que debemos tener la capacidad de analizar y entender el entorno del problema y el problema en sí, para en base a ello
poder generar las reglas válidas para nuestro sistema. La tercera es verificar que los conocimientos adquiridos por el sistema sean válidos. ¿Qué quiere decir esto? Debemos verificar que las reglas que estamos estableciendo sean correctas. La mejor forma de hacer esto es mediante entrevistas y cuestionarios planteados al experto en la materia para que valide la información. Una forma usual de validar el conocimiento sería, por ejemplo, someter el mismo caso tanto a un experto humano como a un sistema experto automático, y así verificar el grado de coincidencia de las respuestas recibidas de ambas fuentes. Es recomendable también utilizar técnicas automatizadas para agilizar el proceso de adquisición del conocimiento, ya que estas van a permitir optimizar el sistema, reduciendo el tiempo de ejecución del motor de inferencia. Vamos a hablar rápidamente también de los campos donde se aplica los sistemas expertos. Los campos en los que más se ha desarrollado los sistemas expertos basados en reglas son los que tienen en pantalla: medicina, geología, química, economía, educación e ingeniería civil. Aunque en realidad los sistemas expertos son aplicables en cualquier campo del conocimiento humano. No hay limitación en cuanto a esto. Donde el experto humano sea capaz de trabajar, un sistema experto elaborado, construido adecuadamente, también debería ser capaz de resolver los diversos problemas. Las aplicaciones de los sistemas expertos en cuanto a usos. Aquí está. Podemos utilizar sistemas expertos basados en reglas para muchos tipos de problemas, donde son sumamente útiles, en especial para procesos tales como los que tienen en pantalla, es decir, clasificación o interpretación de datos, diagnóstico de tipo médico o técnico, predicción y previsión de cierto tipo de eventos, diseño y configuración de cualquier tipo de sistema, planificación de procesos y operaciones, monitoreo y control y seguimiento de procesos, vigilancia y alarma, manual de instrucciones, etc. Vean que son muchísimas las posibilidades de aplicación de los sistemas expertos. Es importante recordar que un sistema experto basado en reglas es puramente determinístico. Por lo tanto, ese es el único tipo de situaciones que va a poder resolver. Por ello, cuando existe algún grado de incertidumbre en el problema, se considera tal como probabilístico. En dicho caso, no será conveniente aplicar metodologías basadas en reglas, es decir, determinísticas, sino debemos aplicar otras de tipo más complejo, que son aquellas de categoría estocástica, es decir, probabilística. Ejemplos de aplicación del sistema experto. Aquí tenemos una lista de 4 aplicaciones básicas de los sistemas expertos, de las más comunes que pueden haber. En primer lugar, transacciones bancarias. Sabemos que hasta hace un par de décadas, para realizar una transacción bancaria de cualquier tipo, tal como depositar o retirar dinero en la cuenta, era obligatorio visitar el banco en horas de oficina. Esto con las limitaciones y molestias vinculadas. Vean que a las personas, por ejemplo, que trabajan también en horas de oficina, les resultaba complicado el manejo de las cuentas. Actualmente, prácticamente todas las operaciones bancarias pueden realizarse en cualquier momento del día utilizando cajeros automáticos, que es el modelo más simple de sistemas expertos, sistemas telefónicos automatizados y aplicaciones web, que son ejemplos comunes de sistemas expertos modernos.
El segundo caso que podemos nombrar de aplicación uso de sistemas expertos es el control de tráfico. En cuanto al control del tránsito, esta es otra de las aplicaciones importantes de los sistemas expertos. Aún hoy en día, en muchos países de tercer mundo, el flujo de tránsito en las calles se controla mediante guardias de tránsito, es decir, policías ubicados en las intersecciones. Por otro lado, en países desarrollados se utilizan sistemas expertos que operan automáticamente los semáforos y regulan el flujo de tráfico en las calles, inclusive en función de la hora del día o de la densidad de vehículos. Es decir, digamos que por lo común, supongamos que aquí en Lima hay ciertas horas del día en las que las avenidas principales están más transitadas. Por lo general, imaginemos que nuestro sistema, el de 3 minutos para paso de vehículo y después 1 minuto para la avenida, la calle secundaria. En el caso de esas horas de mayor tránsito, él puede automáticamente hacer el cambio y darle 2 pases, por ejemplo, a la vía principal y después 1 a la secundaria, o cualquier otra configuración que se haya predefinido. Igualmente también hay sistemas expertos basados en sensores, donde mientras que no haya vehículos esperando en la vía secundaria, se le da paso total a la vía principal. Esas son opciones que existen actualmente en cuanto a sistemas expertos para lo que es el control del tráfico en las calles. También tenemos las aplicaciones de sistemas expertos para problemas de planificación. Los sistemas expertos pueden utilizarse en este tipo de problemas complicados de planificación de forma que optimicen ciertos objetivos, como por ejemplo en centros educativos, donde para la organización y asignación de aulas para exámenes finales podríamos determinar que realicen objetivos tales como, en primer lugar, eliminar la coincidencia de asignación simultánea de aulas. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puedan realizar 2 exámenes en la misma aula al mismo tiempo, a lo que nosotros llamamos evitar choques de aula. Otra cosa que puede utilizar el sistema experto para determinarse es los asientos suficientes. Esto significa que en un aula asignada para un examen deben existir al menos un asiento para cada alumno que vaya a presentar examen. Es decir, que no se supere la capacidad de asientos en el aula para la cantidad de estudiantes que se va a tener. Así como pasa con las secciones de clase también cuando estamos en modo presencial. Otra que se puede hacer es minimizar conflictos temporales. Evitar en lo posible que el número de alumnos, que un número de alumnos tengan 2 exámenes al mismo tiempo a la misma hora. Por ejemplo, como lo que pasa muchas veces aquí en la universidad, no tienen un sistema que se encargue de eso, y ustedes ven que aquí hay ciertos alumnos que tienen choques de horario de clase. Eso se podría resolver mediante un buen sistema experto que se encargue de verificar eso, que tú no puedas inscribir un curso si ya tienes otro a la misma hora y día. Otra opción en cuanto a problemas de planificación de colegio, tenemos eliminar la sobrecarga de trabajo. Es decir, que ningún alumno pueda tener más de 2 exámenes el mismo día. Recuerden que, por ejemplo, hay situaciones donde estamos viendo 3 materias, como estábamos en la parte de la broma modular, las clases modulares, veíamos hasta 3 materias en un día. A veces si eran muy cortos los turnos, hasta 4, y entonces no se puede hacer en esos casos que el alumno vea 4 exámenes en un día. Lo normal, lo establecido es que sea 1 o 2 exámenes. No se trabaja solamente con 1 porque no daría tiempo en una semana de que presentaran todo. Porque estamos hablando de 6 exámenes en 5 días como mínimo. También se pueden utilizar para minimizar el número de exámenes realizados durante ciertos horarios, como por ejemplo tardes, mañanas, noches o fines de semana, de acuerdo a las características que decida la institución.
Esas son varias de las opciones que se pueden aplicar para problemas de planificación de tipo académico, escolar. Por último, en cuanto a los ejemplos, tenemos los de diagnóstico médico, que ya hemos hablado bastante de ellos. Entonces, allí, por ejemplo, administrar la forma de recoger y organizar la información para hacerla más eficiente y rápida, buscar mejores medios para aprender de la experiencia, decidir cuál es la enfermedad más probable que tenga el paciente, establecer modelos para describir las relaciones entre síntomas y enfermedades, es decir, evaluación estadística, determinar información adicional requerida, verificar cuál es la contribución de cada síntoma adicional o prueba en la toma de decisiones, etcétera. Vean que aquí estamos saliendo de lo que es la parte de ejemplos de sistemas expertos.